Muy bien, episodio 2 de esta serie documental acerca de la historia del ketebel. Habíamos dejado el anterior video justamente hablando de estas pesas cuadradas francesas. Tenemos que aclarar que para la época, imagínate el contexto, imagínate la situación. 1870, 1880, vos no es que ibas a un negocio y comprabas equipamiento deportivo. En esa época no existía este concepto de herramienta para entrenar deportivamente. Entonces, ¿qué sucedía? No te quedaba otra, tenías que levantar peso, piedras, lo que sea que implicara una carga. Para esta época se usaban muchos los contrapesos, las herramientas que se usaban para hacer de contrapesos en balanzas. En Rusia los contrapesos de balanzas eran esféricos, en Alemania los contrapesos de balanza tenían la forma como una bala de cañón con un aro, y en Francia estos contrapesos eran cuadrados con un aro. Entonces nos encontramos con los poids franceses aproximadamente entre el 1500 y el 1900. Se usaban estas herramientas para las balanzas comerciales, obviamente, y en el periodo del 1800 empiezan a aparecer algunas expresiones en las que estas herramientas se usan para entrenar la fuerza. Parecería ser que, te vuelvo a repetir, en Francia era una buena opción levantar estos cuadrados o estos rectángulos de hierro con un aro. Obviamente era bastante limitante lo que podías hacer, generalmente los podías sostener o hacer cualquier tipo de ejercicio de tipo sostén. Por eso, muchas de estas técnicas que se empezaron a desarrollar en el 1800 en Francia y en Alemania, después estas técnicas se adaptan a la forma del kettlebell, que también era una herramienta que no era para levantar, para entrenar, pero que se lo empezó a usar, y parecería ser que de todas estas herramientas, imagínate, cuadrados, rectángulos, balas de cañón, la esfera es la que más versatilidad poseía y sigue teniendo en la actualidad para realizar determinados ejercicios. Entonces tenemos los rectángulos, mira, tenemos rectángulos de 50 kilos, tenemos como unas formas hexagonales también de estas pesas, vas a ver unos cuadrados no tan achatados, vas a ver unos cuadrados también un poco más altos, por ahí como aparecen en los dibujos animados o como aparecen en las representaciones circenses. Y la primera o las primeras técnicas o lo que llega hasta nuestros días de qué se podía hacer con estos rectángulos de hierro son los llamados bras tendus. El bras tendu es una técnica en la que se intenta sostener el peso ya sea al frente, al costado o un poco en diagonal, simplemente con el hombro. Bras tendu en francés es con el brazo extendido, ¿sí? O sea, con el miembro superior completamente extendido, y parecía ser una de las primeras técnicas e incluso un desafío. Muchas veces la fuerza en esta época se medía por cuántos kilos tenía la persona de bras tendu. Otra herramienta que aparece en Inglaterra y en Estados Unidos es la pesa rectangular. En verdad la definición adecuada es pesa paralelepípeda, así de loco como suena, y ahí se encuentran algunos dibujos de cómo solían sostenerla. Obviamente tenés dos o tres maneras básicas de usar esta herramienta. Una es sosteniéndola desde la manija con la mayor parte de la masa colgando por debajo de tu mano, muy similar a lo que sucede con el kettlebell, y otra en una posición bottom up, o sea, sosteniéndola con la base hacia arriba. Vas a encontrar algunas otras variantes en algunos libros, como la que estamos viendo en la foto, que tiene como ese agarre lateral, y también vas a encontrar otras versiones más parecidas a las que usan los chinos con el candado chino de piedra. Recordá que en China también tenés una herramienta bastante similar y que incluso se usa con técnicas similares al kettlebell, como el swing, como el press, y muchas figuras balísticas o figuras con malabares en la que en algunas posiciones termina sosteniendo esta pesa rectangular con el puño, como estoy mostrando en la foto. En la foto te estoy mostrando una pieza que conseguí en Argentina hace muchos años, previamente a poder conseguir o a construir kettlebell en este país, y que en su momento sirvió de herramienta provisoria
para adentrarse en todo este mundo. Otras pesas que vas a encontrar son las pesas cilíndricas. Las vas a encontrar en todo el rango temporal que te estuve mencionando, aproximadamente del 1500 al 1900. La pesa que estamos viendo en la foto se adjudica a Lurich, que era un levantador importante de un grupo de luchadores y de levantadores rusos que entrenaban con estas herramientas. En algunos lugares las llaman, por ejemplo en Polonia las llaman regaderas a estos cilindros, y vas a encontrar algunos autores que muestran varios ejercicios bastante rústicos y de época que se podían hacer con las pesas cilíndricas. Otra pesa para mencionar es el modelo de kettlebell alemán. Fíjate que el modelo alemán del kettlebell es básicamente una esfera y el mango tiene más bien una forma rectangular. O sea, el mango no es lo más ideal para hacer un clean o un snatch como lo concebimos en la técnica moderna del kettlebell, sino que más bien este mango rectangular cumple la función de facilitar el soltar y el volver a agarrar a la pesa mientras ésta se encuentra volando en el aire. O sea, es una pesa ideal para el levantamiento de tipo malabar o para el deporte de tipo malabar que existió en la década del 20 en Alemania. O sea, imagínate un deporte en el que dos equipos se intentan pasar entre ellos mismos una X cantidad de pesas sin que éstas caigan al suelo, y obviamente ganaba el equipo que durante más tiempo podía mantener en movimiento las pesas sin que ninguna se caiga al suelo. Bien, este modelo que tenés acá es más parecido al kettlebell moderno, al kettlebell deportivo, concebido en la Unión Soviética. Te vas a encontrar con un kettlebell que siempre conserva la misma forma, pero en el que cambia el peso. ¿Cómo se logra esto? Como estamos viendo en la foto, con un hoyo, con un espacio interno en el que hace que las pesas estén huecas. Entonces yo puedo conseguir una pesa de 4 kilos con la misma forma que una pesa de 36 kilos, pero obviamente que pesen diferente. Todo con el objetivo de poder mantener la misma técnica, de no tener que modificar la técnica en ningún momento. Acá tenés unos modelos norteamericanos de la compañía de Alan Calvert, que se llamaba la Milo Company, que es una de las primeras empresas en Estados Unidos que empieza a fabricar de manera comercial barras y kettlebell. Y ellos tenían varios modelos del kettlebell en que se podían desarmar, se le podían aplicar más peso, tenían roscas, entonces vos le podías sacar la manija, le podías poner otras manijas. Te vas a encontrar que en la década del 20 se empieza a experimentar, gracias a las nuevas tecnologías de esa época, con pesas que se pudiera adaptar la carga, ¿sí? Y que pudieras cambiar la carga, que pudieras cambiar la forma, y que sean modelos prácticos para que vos lo puedas usar para ir cambiando los pesos en la medida que progresabas. Muy bien, pero ya vimos varias herramientas, las cuadradas, las esféricas, el inicio de las esféricas, las que tienen forma de bala, las que tienen forma de regadera o cilíndricas. Veamos qué hacían al comienzo y quiénes eran los que empezaron a adentrarse en este mundo. Nos vamos a encontrar que uno de los primeros registros visuales de una técnica específica en la que podamos decir esta persona está haciendo un press, por ejemplo, con una herramienta similar a un kettlebell, la tenemos en el Serafin Luthmann, en Alemania. ¿Sí? Esto es a principios del 1800. En la foto podemos ver una strongwoman, bastante conocida en la época, una de las primeras strongwoman, que está levantando en una especie de formato de press dos pesas de forma de bala o de forma más bien cilíndrica y con una punta y con un aro, peso por encima de la cabeza, lo que califica obviamente como un tipo de press. De las primeras imágenes que vamos a encontrar tenemos que ir un poquito más atrás, a 1783, en donde encontramos una representación de una strongwoman desconocida que está levantando, obviamente el dibujo no es real, que está levantando casi más de 1000 kilos. O sea, se encuentra levantando anclas de hierro, se encuentra levantando estos modelos que no son kettlebell, pero que son estas balas
con un anillo, con una anilla, con un aro, y que se encuentran levantando con distintas partes del cuerpo un aproximado mayor a 1000 kilos. De los primeros movimientos que vas a encontrar que tengan que ver con el entrenamiento los vas a encontrar en Alemania, en Austria, en Francia y en Inglaterra. Uno de los primeros movimientos, al comienzo de 1800, es el movimiento Turner, que es un movimiento alemán, que es una mezcla de movimiento a favor del entrenamiento, del modo de vida, tenía algunas implicancias políticas en la época, o sea, antagonizaban con el imperio francés, antagonizaban con los burócratas de la época. Te vas a encontrar en que no era algo liviano para la época simplemente entrenar, por ahí había otro tipo de intereses que iban más allá del entrenamiento. Este movimiento Turner tiene como dos figuras, uno es Guttmutz y Ludwig Jahn, y ambos escriben los primeros tratados modernos de entrenamiento. En estos tratados modernos de entrenamiento hay algo muy interesante, que ambos le dan mucha importancia a todo lo que es levantar y cargar y llevar, o sea, todo lo que es el transporte, a todo lo que conocemos hoy en día como representado por la técnica de la caminata del granjero, que muchos entrenadores, muchos estudios han sabido interpretar el beneficio que tiene esto de mantener la integridad estructural de tu cuerpo al tiempo que cargas, transportás y estás llevando esta carga. En los textos de Mutz y de Jahn ya se menciona levantamientos con saco de arena, levantando personas, levantando armas, y se mencionan dos herramientas en los textos, sobre todo en el de Jahn, bastante raras, que si bien no son kettlebell o no son relativas al kettlebell, tienen que ver con esta cosa de una herramienta que esté alejada del cuerpo, una herramienta que yo pueda regular. Y de las primeras que encontramos es un bastón regulable descrito por Jahn, en el que se hacían técnicas, sobre todo de sostenes con los hombros, que como te dije antes, son todas las primeras técnicas. Y la segunda herramienta es una especie llamado dynamometrón, que no hay que confundirlo con el dinamómetro, que era como una especie de cajón que tenía un anillo, que tenía una manija, que lo vas a encontrar en este video que hice sobre el dynamometrón, que es una de las herramientas más enigmáticas de la historia del entrenamiento, que es una de las primeras herramientas que a vos te permitía regular los pesos. Y similar a que te encontrás con una carga, con un anillo o con una manija para llevarlo. Para la época los transportes eran en Francia de personas realizando transportes con muchos pesas rectangulares de hierro. Podemos ver fotos de personas transportando barras, transportando las balas, transportando la pesa esta con una forma de bala. En Alemania, los kettlebell, te vas a encontrar prácticamente con una gran variante de transporte, ya sea por encima de la cabeza o transportes colgando. Para la época también te vas a encontrar muchas fotos, como la de Elise Serafin Luftmann, que tiene varias fotos o dibujos o daguerrotipos de época, en donde se repite esta cuestión de empujar el peso por encima de la cabeza. Es aproximadamente en la década del 30 del 1800, o sea, 1830, 1840, 1850, que empiezan a aparecer los gimnasios gigantescos, esos gimnasios descomunales, como si fueran galpones gigantescos, en donde vas a encontrar que se realizan cualquier tipo de disciplinas, desde esgrima, levantamiento de peso, entrenamiento con clavas, entrenamiento con pesos libres, entrenamiento con caballetes, anillas, y te vas a encontrar como gran ejemplo los gimnasios de Triad, que eran gigantescos gimnasios en donde se entrenaba con un concepto bastante moderno como el que tenemos hoy en día, con diferentes herramientas, con todo el cuerpo. Se entrenaban artes marciales, se entrenaba fuerza útil, se entrenaba fuerza funcional, entrenamiento funcional como se lo concibe hoy en día. Para la época, aproximadamente para el 1860, 1870, empieza a aparecer una modalidad de entrenamiento que es el malabar.
que no es solo, uno lo puede concebir como que es una interpretación para el entretenimiento, pero además es un entrenamiento físico en sí, porque tener que estar moviendo un kettlebell de 32 kilos, acelerarlo, desacelerarlo, amortiguar con tu propio cuerpo el movimiento de este kettlebell durante un rato seguido, es un entrenamiento en sí. Parecería ser que los antiguos Strongman habían interpretado estas bondades que te estoy mencionando del entrenamiento de malabar y casi todos lo incluían en sus entrenamientos. Es para la época, aproximadamente también en 1860, que aparece uno de los primeros Strongman reconocidos, o sea, como el primer Strongman relevante de la historia. Su nombre era Felice Napoli. Era un italiano que los vas a ver en las fotos, que movía clavas o bastones gigantescos, manejaba las herramientas también con malabares. Bien, entonces, para todo lo que entendemos como el previo a 1880, ¿por qué digo todo el tiempo a 1880? Porque en 1880 ya vas a encontrar levantadas turcas, ya vas a encontrar snatch, ya vas a encontrar jerk, ya vas a encontrar press, vas a encontrar prácticamente todos los levantamientos que se comprenden hoy en día, que son el paquete de levantamientos clásicos en el kettlebell. Entonces, previo a 1880, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con los press, nos vamos a encontrar mucho con los malabares, nos vamos a encontrar con lo que llamaban los franceses los bras tendus, o sea, los sostenes de frente y los sostenes de costado. Y nos vamos a encontrar con una figura que se repite mucho y que se siguió repitiendo con el entrenamiento de kettlebell, que son los crucifijos, que son como estos doble bras tendú en los que vos comenzás desde una posición con las pesas, desde un press o desde un snatch, con las pesas por encima desde la cabeza, y las dejas bajar lentamente hasta que puedas mantenerlas con los hombros aproximadamente a 90 grados de abducción. Las técnicas de crucifijo, obviamente, como estuvimos viendo, primariamente comienzan con los cuadrados, después las vas a ver que paralelamente se levantan con las caras que hubieran, por ejemplo, con las pesas en forma de bala, y finalmente termina instaurado, vas a ver que de 1880 en adelante, cada vez que se muestra esta técnica, generalmente se muestra con las kettlebell esféricas. Es finalmente en esta época que el entrenamiento con kettlebell o con herramientas libres encuentra una de sus máximas expresiones, que eran todos los ejercicios que te mencioné y el levantamiento turco, que ya para la década del 80 aparece primariamente instaurado como un ejercicio a ejecutar con ejes de carretas de aproximadamente entre 50 y 80, 90 kilos, luego con las barras, paralelamente levantando personas, o sea, levantando seres humanos, y finalmente, ya entrado en 1900, 1910, 1920 y en la actualidad, con los kettlebell, que es como conocemos esta herramienta. Punto importante de este capítulo es entender que originalmente vos no encontrabas herramientas a la vuelta de la esquina, o sea, no es que ibas y comprabas una barra porque no existían, y te las tenías que arreglar cada uno en su país con las herramientas, con las cargas que se usaban para las balanzas, te la tenías que arreglar para levantar peso como pudieras o como fuera. Con el tiempo, obviamente, el modelo cuadrado es poco o nulamente usado, y en la actualidad para pesos libres sobreviven obviamente las mancuernas, que es una de las herramientas principales, el kettlebell y las clavas.